recordatorio de lo que vieron en clase. Entonces, en clase vieron esto. Bueno, o sea, según lo que subió el profe, esto fue lo que vio. Si ustedes tenían una función que era continua, ¿se acuerdan? Aquí les voy a anotar lo que era continua por si no lo recuerdan. Entonces, una función continua cumple que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a, ¿cierto? Para todo, aquí escogí mal la letra, ¿cierto? Porque el a es el extremo del intervalo. Así que vamos a cambiar la letrita. X0. Así que al acercarme al acercarme al x0, las f de x se parecen mucho a f de x0, justamente a la imagen. Y esto es para todo x0 en el intervalo en cuestión. Eso significa ser continuo, ¿se acuerdan? Entonces, si una función cumple eso, ustedes ya pueden decir que la función es integrable en el intervalo cerrado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el x cuadrado es integrable sobre el 0,1, por ejemplo. La función seno es integrable. Cualquier función que sea continua va a ser integrable, siempre que estemos trabajando en un intervalo cerrado, porque la demostración usó fuertemente esto, ¿cierto? En algún momento de la demostración ocuparon fuertemente que el intervalo era cerrado. Así que es importante la hipótesis de que el intervalo sea cerrado. Exactamente. Sí, pero está bien lo que dice Esteban. Si f es uniformemente continuo, entonces es integrable, ¿cierto? Pero eso sí, si en intervalo cerrado, da lo mismo si es uniformemente continuo o continuo. Exacto. Eso tiene que ver con intervalos abiertos igual. Sí, Aunque sirvió para demostrar que si era continuo, entonces era integrable. ya, exactamente eso. Sí, probablemente sí, en la demostración, ahora que recuerdo, ocupan eso, ¿cierto? De que como la función es continua en un intervalo cerrado, entonces uniformemente continua. El concepto de ser uniformemente continua es complicado también. Así que igual vamos a tratar de trabajarlo la próxima semana con algún ejemplo. Creo que el profe les dejó como ejercicio demostrar que la función 1 partido por x es continua en el 0,1 abierto, creo, pero no es uniformemente continuo. Claudio, Dígame, pa- Esteban. para eso me basta tomar que para dos x distintos, los epsilon son distintos, pero los deltas son distintos. Los deltas son distintos. Eso. Sí, exactamente. Pueden hacerlo con una función un poquito más fácil en todo caso. El x cuadrado, por ejemplo, no es uniformemente continuo. Porque uno puede encontrar dos x, dado un epsilon, uno puede encontrar dos x distintos que necesitan distintos deltas, que le hagan la gracia esa que discutíamos el año pasado, el semestre pasado. Así que, Pero una pregunta, ¿qué función como que se te ocurre que no sea constante ni un intervalo de seno o coseno que sea uniformemente continuo? ¿cómo? ¿Constante? O una función que no sea constante ¿Ya? y que no sea un intervalo de seno o coseno, es decir, por ejemplo, cuando tú dijeras de pi a un intervalo chiquitito donde los valores se puedan repetir, eh, que sea uniformemente continuo. Em, que no sea ni constante, ni seno, ni coseno. Es difícil porque incluso en los polinomios, incluso en los polinomios falla, ¿cierto? La continúa con la continuidad uniforme. Bueno, de partida cualquier función continua definida en un intervalo cerrado es uniformemente continua, así que hay muchos ejemplos de funciones uniformemente continuas. Em, el logaritmo, no, la exponencial, creo que es un ejemplo que todavía no lo ven. En algún momento van a definir la función exponencial, si es que no me equivoco. Puedo estar equivocado. En algún... Pero, ¿Sí? ¿Sí? no, se me respondió solo la pregunta, disculpa. Ya, bueno. Sí, en algún momento van a definir más funciones, ¿sí? Aún les faltan varias funciones por definir en el curso. Entonces respondamos al tiro
la última pregunta que les puse, que es esta de acá. Uy, es la 9. Entonces, no sé si se ve el enunciado completo de la pregunta 9. Cha, te fuiste en la media bola. Cha, Pero se ve así completo, o sea, sí se ve. Sí, sí. Entonces, es un poco chistoso, ¿cierto? Pero miren lo que nos preguntan acá. Les quise poner esta última parte porque la ayudantía está quedando un poquito cortita. Pero viendo lo que pasaron hoy día en clase, vi que era buena idea poner algo así. Demuestre que la función f, que bueno, va de un intervalo cerrado, ¿cierto? Importante, hasta r, definida así, yo no voy a leer todo eso, es integrable sobre el intervalo 0,1 también. ¿Qué ocuparían acá? ¿Harían el tema del epsilon y encontrar una partición tal que la diferencia de la suma es menor a epsilon? ¿O ocuparían no, un argumento? no, Buscaré para el argumento. no. No, ¿cierto? Hay que ocupar... ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Pero mi pregunta es, Claudio, ¿la demostración la hiciste sin utilizar el teorema? ¿Sí no utilizar el teorema? Sí, pues sí. O sea, ¿cuál teorema? ¿El del epsilon, dices tú? No, el de la continuidad. Que continuo No, no, y o sea, hacerlo así como lo hicimos ayer, esto debe ser un infierno, ¿no? Yo no me atrevería a intentar demostrar eso porque por esto más que nada, quizá esto sea un poco más fácil de manipular, pero ese coseno evaluado en seno de x elevado a esa cosa grande, no. Aquí hay que tratar de encontrar, cuando a usted le dan algo demasiado feo, es porque hay un atajo. Es porque tienen que hacer otra cosa a lo que siempre se hace. Entonces, aquí, por eso les puse este teorema bajito, po. Si la f es continua en el intervalo cerrado, en nuestro caso el intervalo cerrado es el 0,1, ¿cierto? Entonces la f integrable. Entonces lo único que tienen que argumentar es que esta función que está acá es continua, ¿cierto? Sobre el intervalo 0,1. Y acá tienen que devolverse a cálculo 1. ¿Cómo saber que esta función es continua hacia la rápida? suma de funciones continuas en cualquier R. Exactamente, ¿cierto? Tenemos aquí una función. Tenemos tres funciones sumadas, ¿cierto? Tenemos esta de aquí, tenemos esta de aquí y tenemos esta de aquí, ¿cierto? La tercera función que está acá es claramente continua, ¿cierto? Porque es composición de dos funciones continuas, ¿cierto? Fíjense que lo que está dentro del valor absoluto es una recta. Una recta fea, pero una recta. Y el valor absoluto, ustedes mostraron en cálculo 1 que también era una función continua. Y composición de funciones continuas es una función continua. Entonces la 3 es continua. De hecho, continua en todo R, ¿cierto? Entonces en particular es continua en el intervalo 0,1. Fíjense en la función 2. En la función 2 se descompone en dos funciones, básicamente, ¿cierto? Tiene una función afuerita, la, la, la función identidad, la función X, y el otro factor es una suma, pero una suma de senos, y la función seno, evaluada en cualquier cosa que dependa de X, siempre que esté bien definido, es una función continua, ¿cierto? Entonces, en definitiva, tienen otra función continua, porque esta suma de acá, esta suma de acá, es una suma finita. Recuérdense que la continuidad eh, es con sumas finitas. O sea, yo sumo dos funciones continuas, eso me da una función continua. Pero tiene que ser siempre una suma finita. Puedo sumar 3, 4, 5. Como 200 a la 9, ¿cierto? Entonces aquí estoy sumando una cantidad finita de funciones continuas. Aquí. Así que esa parte con naranjo es también una función continua, ¿cierto? Multiplicado con lo de afuera, también una función continua, ¿cierto? Porque multiplicación de funciones continuas es una función continua. Entonces la 2 también es continua.
Y la función 1 también es continua, ¿cierto? Porque tenemos cosenos, senos, polinomios, todos evaluados, y nosotros sabemos que composición de funciones continuas es nuevamente una función continua. Así que las tres que están anotaditas son funciones continuas, y como se están sumando, también me va a dar una función continua. Entonces la f es continua. ¿Se dan cuenta? Hay puras funciones bonitas, no hay nada que se indetermine en el intervalo, que nos dé un cero en algún denominador. Está todo bien. Así que el argumento es simple. Bueno, aquí le escribo: en clase se demostró que una función continua es también integrable. Por otro lado, note que f es composición, suma y producto de funciones continuas sobre el intervalo 0,1, lo que le argumenté recién. Por lo que f también es continua en el intervalo 0,1. Y ahí estamos, ¿cierto? Por el teorema visto en clases, como f es continua, es integrable. Y listo. Claudio, ¿Sí? ¿tú crees que en una prueba nos hagan demostrar que una función es integrable con ese teorema o con el teorema de más arriba? Con el de más arriba. O sea, nos lo tienen que decir, Con particiones. Sí, con pues tiene partición, exacto. con particiones, sí. Yo creo que el profe les va a especificar, pues, demuestre que esta función es integrable usando particiones. Así como con límites, cuando el profe ponía explícito, demuestre este límite, no sé, usando la definición epsilon delta. Lo mismo con esto. Y, o sea, va a ser claro cuando pueden ocupar el teorema este o cuando tengan que ocupar particiones. ¿Ya? Pero es probable que les salga esto, porque esto es como lo... Porque esto es simplemente usar cálculo 1, ¿cierto? Esta parte de acá. Esto es cálculo 2, esta parte de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿queda claro este ejercicio? Les puse ahí una función bien fea, era para que al principio se asustaran, pero para que vean que la solución era cortita, era simplemente argumentar que la cosa era continua y entonces integrable. Tienen que tener claro, sí, y esto es como algo importante de lógica, que no todas las funciones que son integrables son continuas. O sea, que el recíproco, como se dice en matemática, de esta proposición de aquí, no es siempre cierto. ¿A qué me estoy refiriendo? Que si yo tengo una función que es integrable, en un intervalo cerrado, entonces eso no implica, y eso se anota así, que la f sea continua. O sea, ustedes pueden encontrar funciones que se pueden integrar, o sea, funciones que pueden cumplir esta cosa de aquí, y que sin embargo no sean continuas, tengan discontinuidad. La próxima semana vamos a ver un ejemplo de esto, ¿ya? Eso. Así que para que tengan claro cuál es la implicancia. Si ustedes tienen una función continua, entonces pueden decir que es integrable, pero al revés no. Si ustedes tienen una función integrable, no pueden concluir que la función es continua. Y a mí fíjense que el ejercicio 7 que les traje es algo que ya conocen ya, es algo que ya hicieron en clase, que es la función identidad. Quise traer este para que quede un poquito más claro el método que hicimos ayer. O sea, todo esto lo que desarrollamos con Suma y cosas. Ya yo sé que, yo sé que la mayoría ya lo tiene claro. Sí, me gusta el 2021. Cuando fue 2020, mi ejercicio ponía puros 2020 y así. Me imagino. Eso. Claro, eso cuando yo pongo 2021 es porque el ejercicio es muy fácil de generalizar, ¿cierto? Es muy fácil de poner otra cosa acá más general. O sea, poner un B, por ejemplo, como lo hizo el profe.
Entonces uno tiene la libertad de poner el número que quiera, ¿no? Como estamos en el 2021, 2021. Ahí puedo decir carepalo, ya, pero ya lo demostré para 0, tómese a 2021. ¿Cómo, Esteban? Que, por ejemplo, si estuviéramos con los apuntes del profe, nosotros podemos decir que ya lo demostramos, pero el intervalo 0, así que toma igual 20. ¿No? Exactamente. Ustedes ya demostraron esto ya, para el intervalo 0,b, ¿cierto? Entonces basta tomar b igual a 2021 y tienen el teorema listo, el ejercicio listo. Pero acá no los voy a dejar ocupar eso, sino que vamos a hacer de nuevo el desarrollo, que yo sé que ya deben estar un poco aburridos de esto, pero es para que quede más claro todavía. Y traten, bueno, si tienen tiempo, de hacerlo, no sé, pues con el x cubo, por ejemplo. El desarrollo exactamente el mismo, se toma la partición regular como lo hicimos ayer, solamente que les va a salir una suma más fea nomás acá, aquí. Pero esas sumas ustedes las saben resolver de álgebra y geometría, o las pueden buscar incluso en internet. No, de Claudio no tiene sentido, por ejemplo, que en vez de ser 0,b sea un n, pero n también es el número de particiones que va a tener. Algo así como que el intervalo está definido en función de las particiones. Eh, claro, aquí, bueno, no, eso no se puede hacer porque si aquí nosotros ponemos un n, es que aquí hay que hacer una pequeña diferencia que es sutil. Cuando yo pongo algo acá, ese algo no es variable, sino que está como fijo. Si yo pongo un n aquí, yo no permito que ese n pueda convertirse en otra cosa. O sea, ese n no puede recorrer los naturales. Es un n nomás que está puesto ahí. En cambio, el n que yo pongo acá abajito es un n que sí se mueve. Porque acuérdate que en algún momento yo hago tender el n infinito acá abajo. Claro, no me lo pensaba porque dice que tiene que ser un intervalo finito, Tiene que ser un intervalo infinito. pero pensé ya, pero puedo tomar un infinito que dependa de otro, ¿cachai? El valor. Pero no, Sí, pero ahí ya sería como estar experimentando, ¿cierto? Experimenta y ve qué te sale. Aquí en matemática la mayoría de cosas uno las va aprendiendo mientras lo experimenta, como mientras uno prueba, con prueba y error. Ya entonces, veamos el de la identidad, que yo creo que ya lo han visto ya, pero no está mal verlo de nuevo. Ya, entonces, aquí les traje un dibujo que está mejor hecho. Aquí tenemos la función identidad, ¿cierto? Esta es la función f de x igual a x, ¿cierto? La función que toma un x la lleva a x. Entonces, lo que vamos a hacer es demostrar que esta función es integrable. Entonces, ¿se acuerdan cómo partíamos siempre estas cosas? Entonces, aquí voy a subrayar lo que vamos a hacer. Vamos a mostrar que la f es integrable sobre ese intervalo cerrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es tomar un n arbitrario, ¿cierto? Un n cualquiera. Aquí, bueno, aquí se me olvidó ponerlo. El victorizo parece está en esta parte. O sea, n arbitrario. Y lo que hacemos, ¿se acuerdan que uno tomaba la partición regular? Entonces, uno tenía el intervalo 0,2021 en este caso, y tomábamos n puntos entre medio, ¿cierto? De ambas cosas. Entonces, aquí vamos a anotar con azul los puntitos. Teníamos un T1, ¿sí? Después, a una misma distancia del T0 al T1, poníamos el T2. Y en algún momento poníamos un T sub I menos 1, ¿sí? Y poníamos un T sub I. Y en algún momento llegábamos a un T sub N, que aquí me equivoqué, que era el extremo superior del intervalo. Eso es importante en las particiones. El primer punto de la partición es siempre el extremo inferior del intervalo. Y el último punto de la partición es siempre el extremo superior del intervalo. Y entre medio tienen que haber finitos puntitos, ¿sí? Entonces, los que están acá entre medio están en general, ¿cierto? Están para un i cualquiera. Aquí entre medio hay más puntitos, probablemente haya más puntitos.
corre mucho. Ahí sí. Probablemente acá entre medio hay más puntitos de la partición y acá también. Ya, me voy a preocupar del punto T sub i menos 1 y del punto T sub i. Ya, entonces aquí tienen la partición que depende de n, ¿cierto? El n puede ser 1, puede ser 5, puede ser 7, puede ser 10. Puede ser el número natural que ustedes quieran. Lo estamos trabajando en general mientras, ¿cierto? Con ese t variable. No está fijo, sino que está variable. Entonces, ¿cuál es la gracia de la partición natural, de la partición regular? Es lo que les decía, ¿cierto? Que la distancia entre los puntos es constante. Entonces, fíjense que yo quiero que todos los puntos estén a la misma distancia, ¿cierto? Entre sí. Y el intervalo completito mide 2021. Entonces, cada espacio, ahí hay n puntos entre medio, cada espacio tiene que medir 2021 partido por n, ¿cierto? O sea, este espacio de aquí tiene que ser 2021 partido por n, este espacio de aquí tiene que ser 2021 partido por n, y así. Este de aquí, 2021 partido por n, y así. Cada espacio entre cada punto tiene que medir lo mismo y tiene que medir eso, para que todo completito mida 2021. Y eso yo creo que lo han hecho harto en clase ya. No creo que sea algo nuevo. Entonces, esas distancias miden 2021 partido por n, y por ende, ustedes pueden determinar cuánto valen cada t sub i, ¿cierto? Entonces aquí no es difícil de comprobar que los t sub i tienen que valer exactamente esto. I por 2021 partido por n. ¿Sí? Mira, aquí, como uno lo comprueba esto, lo hace con ejemplos. Veamos cuánto vale el t sub 0. T sub 0 valdría 0 por 2021 partido por n. 0, ¿cierto? Estoy bien, ahí. El t sub n, que también lo conozco. Entonces este tendría que ser n por 2021 partido por n. También. Eso es lo que yo hacía cuando di el curso. Me armaba un t sub i que yo pensaba que servía y los comprobaba tanto para el extremo como para el extremo inferior y el extremo superior. Y veía si se cumplía la cosa. Claudio, ¿Mm? también lo podría pensar porque primero partiendo definiendo que la diferencia entre cada intervalo, como es regular, tiene que ser la misma, y definir una resta donde tengo una ecuación, un x, y el x tenga que cumplir ciertas cosas. En este caso, el x tiene que ser igual a y, ¿o no? ¿Cómo de nuevo? Es Que, por una... ejemplo, ¿Sí? lo primero que definimos es que t sub i menos t sub i menos 1 tiene que ser igual a 2021 partido en n. Exactamente. Claro. Entonces, para saber cuánto vale t sub i menos 1, tienen que valer un x, una parte de n. O sea, una parte de la fracción. ¿Me entendí? Y Ah, después le hago un sistema de ecuaciones así. claro, podría salir así también. Bueno, sí. Lo mejor es hacerlo de la siguiente forma. Pues si yo estoy acá en 0, bueno, aquí cada uno tiene la forma de hacerlo, pero si yo estoy aquí en 0 y tengo que avanzar 2021 más, o sea, 2021 partido por n, el T1 tiene que ser eso. O sea, el T1 tiene que ser 0 más... Sí, porque, bueno, aquí el ejemplo es medio burdo porque ya estoy en 0, pero el T2 es un poquito más evidente. O sea, el T2, yo tengo que toda esta distancia de aquí vale 2021 partido por n, toda esta distancia de aquí vale 2021 partido por n, entonces el T2 tiene que valer la suma de esos dos pedacitos. O sea, tiene que ser dos veces eso de ahí. Y así el T3 también tiene tres pedacitos antes, entonces tiene que tener un 3 antes, y así. Entonces, tienen la expresión del T sub i. Eso va a ser importante más adelante. Sí. Aquí no sé cómo poner la coma más chiquitita, pero bueno. Ahí.
Ya, perfecto. Entonces, tenemos que el T sub I tiene que ser así, ¿cierto? Y antes, como dijo el Esteban, teníamos esto. Que la distancia entre las cositas, entre los elementos entre los elementos consecutivos de la partición, tiene que ser constante, ¿cierto? 2021 partido por n. Así es la partición regular, ¿cierto? Por definición es así. Hay otras particiones en donde lo que se mantiene constante es el cociente de los términos. ¿Ya? Y quizás la próxima semana les traiga algo con otra partición que no sea la regular. Por mientras la partición regular, porque estamos empezando. Entonces, vamos a tener estas dos condiciones, ¿cierto? Siempre la diferencia constante 2021 partido por n y cada t sub i entonces se puede determinar. Va a depender, va a tener una formulita, ¿cierto? Que depende de ahí. Perfecto. Claro, entonces calculemos la suma, ¿cierto? La suma inferior, ¿se acuerdan que venía dada por esta expresión de aquí? Por eso de ahí, ¿cierto? Yo voy sumando cada rectángulo con altura el ínfimo. Entonces, ¿se acuerdan acá que el m sub i, lo voy a anotar acá, el m sub i se definía como el ínfimo de las f's, o sea, aquí ya estoy trabajando con imágenes, no con las x, sino con las f de x, donde la x se movía entre t sub i menos 1 y t sub i. O sea, yo me voy a fijar en las x que viven acá para calcular el m sub i. Si yo quiero calcular el m sub 1, por ejemplo, m chico sub 1, entonces me voy acá. Pero como lo estamos haciendo en general, me quedo en este intervalo de aquí. Y de aquí yo tengo que escoger la imagen más pequeña que hay. Y esto era lo que discutíamos ayer, ¿se acuerdan? De que cuando la función es creciente, la imagen más chica coincide con la imagen del extremo inferior del intervalo en donde estoy. No sé si se dan cuenta que las imágenes van a estar como por acá, ¿cierto? Entonces van a estar como por aquí las imágenes de ese intervalo que dibujé en verde, el segundo. ¿Sí? Entonces el m sub i chico va a ser este valor, el más pequeño de todos, que coincide justamente con la imagen del t sub i menos 1. Entonces el t sub i menos 1 va a estar como por acá, el f del t sub i menos 1. Y me quedo medio. Entonces el m sub i va a ser igual al f del t sub i menos 1. Del f del t sub i menos 1. Pero la f ya la conocemos, ¿cierto? La f en este caso es la función identidad, entonces este de aquí coincide con el t sub i menos 1. Si la f no le hace nada a lo que evalúa, entonces tiene que ser eso. Y así esto con todos los otros intervalos, ¿cierto? Que lo hicimos en general. Esto es para todo hoy. Entonces aquí este en general va a ser, como les dije, esto de aquí, que esto es ahí. Esto es solo porque la función es creciente. Hay que repetir harto eso, porque esto no siempre se cumple, solamente porque la función va creciendo siempre. Y de igual forma, el m grande, que lo vamos a necesitar para calcular la otra suma, ¿cierto? Este va a ser el supremo de las cosas, de las f. O sea, va a ser la imagen más grande. Que por supuesto va a estar acá, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a tener al t sub i, ¿cierto? Que va a ser al m grande, que va a ser la imagen del t sub i.
Sí, creo que esto ya lo han visto harto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que uno hace para calcular la integral de Riemann? Lo que uno hace es tomar esta base, ¿cierto? T sub i menos T sub i menos uno, y arma el rectángulo de altura m sub i. Entonces, ahí el punto me quedó muy para allá, pero lo podemos agrandar así, a la mala. Aquí, disculpen, pero esto me queda un poco chueco, a variar. Así que lo vamos a poner un poco más arriba. Debe estar como por ahí, ¿cierto? Entonces, lo que uno hace es armar el rectángulo de altura m sub i y base t sub i. Es difícil dibujar con esto, así que entiéndame, por favor. ¿Ya? Entonces ahí tengo un rectángulo de base t sub i menos t sub i menos 1 y de altura m sub i. ¿Ya? Y a estos triangulitos vamos a decir que triangulitos, rectangulitos, tienen área a sub i, ¿ya? Entonces el área de esto va a ser a sub i, que es como les dije, es esto. Claudio, Dígame, Esteban, creo que era. ¿qué pasaría con la integral si tenemos una parte que es negativa del f de x? Ah, sí, ahí, claro, en esos casos uno ya no suma áreas, sino que se resta. Pero por el momento uno trabaja solamente con funciones que son positivas, que están acá para darle sentido al área. Pero cuando tienen cosas abajo del eje X, entonces eso ya no es un área, porque va a estar restando a al área total. Entonces, más adelante lo vamos a hacer. Uno le pone un menos afuera para que no se reste, sino que se sume. Y ahí que nos dé un valor real del área. Ya, pero por el momento uno trabaja solamente con funciones positivas, ¿ya? Así que ahí no piensen en otros casos todavía. Bueno, y asimismo uno puede calcular un área, pero con el m sub i grande, ¿cierto? Entonces uno hace un rectángulo de la misma base, pero que tenga altura el m sub i, para que sea algo así. Ahí. Entonces, ese de ahí la vamos a llamar área grande, a sub i, que va a ser m grande por la misma base, ¿cierto? Ahí. Entonces, ¿quiénes son L y U? Bueno, L y U, entonces primero veamos el L. Para esta partición que estamos tomando ahora, se define como la suma desde i igual 1 hasta n de todos los a sub i. O sea, de todas estas áreas que yo puedo hacer. Porque aquí yo la estoy haciendo para un intervalo específico, pero esto yo lo puedo hacer para todos los intervalos. Eso de ir tomando la altura como la menor imagen. Y ahí es donde les queda como la fórmula de siempre, que le entrega el profe en clase. Entonces el L, la suma inferior, es la suma de las áreas de todos estos rectangulitos chiquititos que hay. Y el U, lo mismo, pero con las áreas grandes. Entonces estas se definen como la suma de las otras áreas. Así. Y aquí ustedes ya tienen casi todos los datos ya, pues. Tienen el M sub I, tienen los dos M sub I, tienen estas diferencias que son constantes, entonces llegar y reemplazarnos. Entonces aquí reemplazamos, no, ¿cierto? El M sub I, como les dije, era T sub I menos 1, en este caso. En realidad es f de eso, ¿cierto? Pero como es la función identidad, queda igual. Y esta distancia de aquí es constante, 2021 partido por n. Entonces, bueno, les queda así. Y el t sub i menos 1, ¿se acuerdan que también lo calculamos? Está acá.
basta cambiar el i por el i-1 nomás, ¿cierto? Y les queda algo para esto. Entonces les va a quedar finalmente esa suma de ahí. Que bueno, aquí ustedes pueden multiplicar esos 2021 que salen, el n cuadrado, sale la suma porque no dependen de i, entonces les queda así, y les queda esta suma de acá. Eso ustedes también la saben resolver, ¿cierto? Es esto, nomás. La suma desde i igual 1 hasta n de las i sobre 2, ¿cierto? En álgebra vieron esto. Y cuando es un i menos 1, entonces uno cambia, corre la suma nomás, ¿cierto? Y bueno, aquí hay un error. Falta algo, ¿cierto? Esto de aquí está sobrando, creo. Así que no, ignoremos eso de ahí. Y les va a quedar esto. Entonces, la suma de todos esos rectangulitos chicos les da esto de aquí. ¿Se dan cuenta? Cuando estamos haciendo la partición regular. Entonces, bueno, de igual forma pueden calcular el U, ¿cierto? Cambian el M grande por el T sub I. Y bueno, aquí, igual que antes, resuelven nomás y les va a quedar esto de aquí. Entonces, queríamos mostrar que la función era integrable, ¿se acuerdan? Entonces, calculamos la diferencia de las dos sumas. Les va a quedar esto. ¿Mm? Y esto por la misma propiedad que vimos ayer, no sé si se acuerdan de la propiedad arquimediana, para un cierto n, esto se puede hacer menor a epsilon. Y ahí concluir. ¿Sí? Y entonces, se dan cuenta que hacer esta parte, definir particiones regulares, es súper mecánico, se vuelve súper mecánico en un punto. Por eso les digo que intenten hacer esto con el x al cubo, después con el x a la cuarta. Capaz que en la prueba les salga un x a la quinta, no sé, algo así. Ahí para que practiquen. Y bueno, calcular la integral, como les dije ayer, era tirar el límite en una de las dos sumas nomás, ¿cierto? Ustedes tiran el límite en esta suma, cuando n tiende a infinito, o la tiran en esta otra suma. Y les da el valor de la integral ahí. Que, bueno, aquí ustedes resuelven este límite, van a llegar a este de aquí. Este es 1, y entonces llegan a eso. Bueno, ¿por qué 1? Igual necesita cierta explicación. Es porque ese cociente de ahí ustedes lo pueden escribir así. Como 1 menos 1 partido por n. Entonces al hacer tender el n infinito, esa parte de ahí tiende a 0 y les queda 1 menos 0. Y llegan al área del triángulo, ¿cierto? El triángulo grande. Eso. Sí, sí, Esteban, parece que hay que ocupar progresión geométrica, la que dije yo en esa de los cocientes. Sí, porque eso es justamente una progresión geométrica, ¿cierto? Eso, entonces quería ver, bueno, antes que terminemos, nos quedan 15 minutos, este ejercicio de una función que no es integrable. Primero que nada, necesito saber si se entendió lo que hablé o sigue siendo chino lo de la integral de Riemann. Ya, perfecto. Y Abordar. Claudio, tengo la única suma en la sumatoria que lo que hiciste, desplazate índice. Ah, sí, pues aquí. Bueno, hay dos formas de hacerlo en todo caso. En esta partecito,
Sí. Sí, bueno, en esa parte voy a ocupar propiedades de la suma en todo caso. Aquí acuérdate que la suma se puede separar. ¿Cierto? Y esto vale n porque estáis sumando 1 n veces. Y eso es la fórmula que está acá. Y ahí uno resta y le da esto de aquí. Ah, ya sí. Sí, bueno, sí, me calenté la cabeza con otra cosa. Sí, bueno, uno lo puede hacer de otras formas también. Pero esa es la forma más directa. Ah, sí, bueno, yo ayer creo que les dije que le iba a explicar por qué aquí uno tiraba límite. Y es básicamente porque eh, esto lo vieron en clase ustedes, que la integral siempre satisface esta condición, que la suma de las particiones, o sea, la suma inferior es siempre menor o igual al valor de la integral. Voy a escribir así súper a la rápida, ¿no? Y es menor o igual al u, ¿cierto? Esto lo vieron en clase. Para cualquier partición, para toda partición P. Entonces, esta desigualdad doble en particular se cumple si yo pongo un n acá abajo. Si yo pongo la partición regular, esta que armamos recién, con el n arbitrario. Entonces, si usted hace entender n infinito, entonces, bueno, nos vimos el teorema del sándwich el año pasado, pero esto de aquí les va a tender, lo voy a anotar acá, entonces esto de aquí les va a tender a así, cuando n se va a infinito, esto de aquí les va a tender a lo mismo. Entonces, por el teorema del sándwich, lo de al medio también tiene que tender a lo mismo. Y por eso, esto uno lo hace con el límite, que creo que el profe se saltó esa explicación en clase. ¿Ya? Es porque la integral, por definición, está entre la suma inferior y la suma superior. Ahí ustedes lo comprueban. Si ustedes tiran el límite acá, les va a dar lo que les digo. 2021 al cuadrado partido en 2. Y si lo hacen acá también. ¿Sí? Eso era lo que me preguntaba el Bruno, creo, ayer. O el Esteban, no me acuerdo. No fui yo, pero sí, después intenté hacerla y vi la demostración arquimediana y es bien sencilla y con axiomas de orden, ¿no? Mm. Entonces, es básicamente por eso. Por eso aquí el profe les dice que el valor de la integral es el límite cuando n tiende a infinito de cualquiera de las dos sumas. Aquí pueden poner el u también y también sirve. ¿Ya? Veamos los últimos 10 minutos que me quedan. Este ejercicio que no es tan largo. ¿Ya? Entonces, voy a borrar aquí mientras descansan un rato porque han estado densas las ayudantías. Ya, entonces, volvamos. Tenemos entonces ahora esta función eh, para, bueno, eso se lo voy a decir más adelante, lo voy a decir ahora a alguien. Tenemos esta función del 0,1 cerrado hasta los reales, definida de esta forma. Si puse de nuevo un 2021, es porque no se me ocurrió otro número. Y bueno, la gráfica de esta función es rara, ¿cierto? Si uno intenta graficarla, fíjense que les dice que vale 0. Bueno, aquí estoy siempre trabajando en el intervalo 0,1. Y les dice que vale 0 si es que la x es un irracional. ¿Sí? Entonces entre 0 y 1 es infinito irracional. Entonces acá abajito hay muchos puntitos. ¿Sí? Y les dice que vale 2021 si es que la x es un racional. Entonces el 2021 está como por ahí. Entonces
allá arriba vale cuando la x es racional. Ahí, ¿cierto? ¿Claudia? ¿Mm? Ahí no se puede demostrar argumentando algo con el tema de la continuidad, ¿o no? No, acá no, por cierto, porque acuérdate que, bueno, esta función es muy discontinua, ¿cierto? Claro, claro. Pero acuérdate de que hay funciones que son integrables Claro, una y que implicancia. no son continuas. Ok. Entonces, hay que tener cuidado ahí. Si la función es discontinua, yo no puedo decir que no es integrable, porque hay funciones que son integrables y que son discontinuas. Así que aquí hay que ocupar otro argumento para demostrar que esta función no es integrable. Entonces, lo que vamos a hacer, que es algo bien teórico, es negar la proposición de ser integrable. ¿Sí? Ser integrable significaba eso, esto, ¿se acuerdan? Que para todo épsilon yo siempre puedo encontrar una partición que me haga que esta diferencia sea menor a épsilon. Eso significa ser integrable. No ser integrable es negar esto. Yo creo que hicieron algo así con Anita, de negar como proposiciones. ¿Cómo se hace la negación de esta proposición? Es relativamente sencillo. Entonces, el para todo, ¿cierto? Uno lo puede negar con un existe, ¿cierto? Y el existe uno lo puede negar con un para todo. Pero pensemos lo mejor. Fíjense lo que nos dice esto, de que yo tengo la lista de todos los reales, y entonces yo el real que saque, real positivo que saque, siempre puedo encontrar una partición que me haga la gracia que me dice ahí. ¿Cuál va a ser la negación de que yo voy a poder encontrar algún real, ¿cierto? Entre todos los que existen, tal que ninguna partición me hace la gracia. Entonces eso se escribe de esta forma. Entonces podemos encontrar un real positivo tal que para cualquier partición del intervalo no se hace la gracia. O sea, pasa eso. Que la diferencia se hace mayor o igual al real que me tomé. Ahí estoy diciendo completamente lo contrario a lo que significa ser integrable, ¿cierto? Porque aquí yo estoy encontrando un épsilon que no me sirve. Sí, yo sé que esto es difícil, pero eh, esa es la negación de esta proposición. Entonces, de nuevo, ¿qué significa esto? Ser integrable. Significa que yo tengo el saquito de todos los números reales positivos. El número real que yo saque, cualquiera que saque, siempre puedo encontrar una partición para ese real que me haga esto. ¿Cuál es la negación de eso? De que yo voy a poder encontrar un real positivo que no me haga la gracia. ¿Y qué significa que no haga la gracia? Quiere decir que cualquier partición que yo me tome va a pasar esto. Que la diferencia ya no se va a hacer menor a épsilon, sino que se va a hacer mayor o igual al épsilon que tome. Entonces, esta es una forma muy teórica de demostrar que una función no es integrable. Tienen que encontrar un épsilon mayor a cero y lo vamos a hacer de forma que para cualquier partición P, cualquiera, pase esto. Sí, esto es muy teórico, pero este ejemplo es particularmente sencillo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a tomar cualquier partición. ¿Sí? Porque esto se tiene que cumplir para cualquier partición. Para cualquier partición. No hay que encontrar una como en los ejemplos anteriores, sino que esto ya tiene que ser para cualquier partición. Entonces, no puedo decir que es regular, ¿cierto? Es cualquier partición, la irregular y la regular. Entonces, sea P una partición arbitraria del intervalo 0,1. Bueno, aquí les repito lo que hay que hacer. Buscaremos un épsilon. Bueno, el puse un cerito abajo para distinguirlo del épsilon que siempre ocupamos. Buscaremos un épsilon sub 0 que haga esto de aquí. Sí, que haga todo lo contrario a lo que hace el épsilon cuando la cosa es integrable. Ya, entonces,
¿cómo lo hacemos? Vamos a calcular esto y vamos a calcular esto para una partición cualquiera. Entonces quiero que noten lo siguiente. Entonces tenemos aquí una partición, acuérdense. Vamos a darlo con verde oscuro. T sub 0. Acuérdense que aquí puede haber un T1. Y bueno, entre medio está el T sub I menos 1. Y está el T sub I, ¿cierto? Vamos a trabajar en ese intervalo y vamos a calcular los M. Ahí. Entonces, noten que el M sub I, como les digo, es siempre la imagen más chica que hay. Y fíjense que siempre va a ser 0 el M sub I en cualquier intervalo que se tome. Siempre va a ser 0 porque en este intervalo que yo me tomé acá, siempre yo voy a poder encontrar un irracional. En cualquier intervalo que ustedes tomen en los reales, siempre van a haber irracionales metidos entre medio. Entonces acá entre medio hay un irracional. Por lo tanto, hay un puntito que me hace que la imagen sea 0. Acuérdense que eso es lo que hacen los irracionales. Más lo mismo si hay un racional que me haga que la cosa valga 2021. Estoy buscando la más chica y la más chica es 0. La más chica posible tiene que ser el 0. Así que el M sub I siempre va a valer 0. Porque en este intervalo yo siempre puedo encontrar un irracional. Y del mismo modo, el M grande va a valer 2021. Porque en este intervalo yo siempre voy a poder encontrar un racional. O sea, pongámosle a esto una I, una P, con P en Q complemento, ¿cierto? O sea, un irracional. Y acá siempre puedo encontrar un Q también, con Q un racional. Y ese racional me va a hacer que la imagen valga 2021. O sea, ya les va a ganar a todas las otras, ¿cierto? Porque puede ser o 2021 o 0. Entonces, el M chico siempre va a valer 0, porque en este intervalo siempre va a haber un irracional. Y el M grande siempre va a valer 2021, porque en este intervalo siempre va a haber un racional. Y entonces, fíjense que las sumas son sencillas de calcular ahora. Ustedes calculan esta. Como sabemos que estas siempre valen ceros, la suma completita vale 0. Y esta siempre vale 2021, ¿cierto? Así que les queda 2021 por esa suma de ahí. Bueno, y esto les va a dar 1. Lo pueden comprobar ustedes. Es una telescópica, ¿cierto? ¿Se acuerdan de álgebra? Entonces eso les va a dar 1. Así que el L va a ser 0 y el U va a ser 2021. Y fíjense que la diferencia siempre me va a dar 2021. Entonces el epsilon sub 0 que estoy buscando lo voy a tomar como 2021 nomás. ¿Se acuerdan que eso era lo que queríamos hacer? Queríamos encontrar un epsilon sub 0 que me hiciera que esta diferencia fuese mayor al epsilon sub 0. Mayor o igual. Y efectivamente, pues si hago la diferencia me da 2021, 2021 menos 0, y 2021 es mayor o igual a 2021, obviamente, ¿cierto? Y ahí entonces tienen probado que la f no es integrable, porque esto lo hicimos para cualquier partición. Para cualquier partición. Para cualquier partición, esta diferencia siempre se puede hacer mayor o igual a 2021. O a epsilon sub 0, ¿cierto? Porque lo estamos tomando así. ¿Se entendió ese o está demasiado complicado? ¿Se entendió? Ya, bueno. ¿Hay alguien
que no haya entendido, lo puedo volver a explicar. No tengo problemas. Creo que la parte difícil es esto de aquí, ¿cierto? Lo de los m sub i. Pero aquí tienen que saber que en un intervalo ustedes siempre van a poder encontrar racionales e irracionales. En cualquier intervalo, por muy chico que sea, siempre van a poder encontrar racionales e irracionales viviendo dentro. Entonces, los irracionales les va a tomar imágenes 0 y los racionales imágenes 2021. Y no hay otras posibilidades de imágenes, ¿cierto? Estas son las dos posibles imágenes nomás, por cómo está definida la función. Entonces, la más chica tiene que ser 0, porque no hay otra que sea menor a 0, y la más grande tiene que ser 2021. Así que esas sumas de ahí ya se hacen sencillas, porque esto es para todo y, ¿cierto? Ya, esa función que no es integrable, por culpa de esa función, hay un ramo completo en matemáticas. ¿Cómo se llama ese ramo? Se llama, bueno, ahora mismo se llama análisis abstracto, y lo que se hace es crear una teoría más completa que la de Riemann. ¿Para qué? Para salvar estas funciones que no son integrables. En esa nueva teoría estas funciones sí son integrables. Entonces, y probablemente la malla nueva se llame teoría de la medida. ¿Qué dice Esteban? ¿Puedes volver a la parte final del ejercicio para escribir algo? Sí, pues, a ver, acá, Esteban. Sí, 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 no, que estaba escribiendo y me fui en volar con tu explicación, así que me faltó. Si escriban, no hay. Eso, pues entonces así uno demuestra que una función no es integrable. Para mostrar que es integrable, tienen que tomarse un épsilon arbitrario y encontrar una partición que haga que la diferencia sea menor a épsilon. Para mostrar que una función no es integrable, se hace todo lo contrario. Ustedes se dan un épsilon, o sea, ustedes tienen que encontrar un épsilon, perdón, y tomarse una partición cualquiera, que haga que la diferencia sea mayor o igual al épsilon. Es todo lo contrario a ser integrable. Claro, cuando uno demuestra que una función es integrable, lo que es arbitrario es el épsilon, ¿cierto? Cuando uno demuestra que la función no es integrable, lo que es arbitrario es la partición. Cuando demuestran que una función es integrable, lo que tienen que encontrar es una partición, y cuando demuestran que una función no es integrable, lo que tienen que encontrar es un épsilon. No hay una duda, esto se supone que son un P cualquiera, ¿cierto? Es para un P cualquiera, ¿cierto? Sí. Entonces también podría utilizar la definición de que como es para un P cualquiera, en particular para el máximo y el mínimo o sea, para el supremo de L y el ínfimo de U, y como son distintos, no integrales, ¿cierto? Exactamente. Muy bien, Esteban. Sí. Sí, aquí yo estaba ocupando todo el rato la segunda definición de ser integrable que dio el profe, pero también lo pueden hacer con la primera, de que el ínfimo de los U tiene que ser igual al supremo de los L, ¿cierto? Y para mostrar que la función no es integrable, tienen que mostrar que esas dos cosas son distintas. Pero es mucho más difícil porque trabajar con ínfimo y supremo siempre complica las cosas. Ya, pues entonces pueden preguntarme ahora. Voy a dejar de grabar.